¿qué tal? Soy Carlos Peña y bienvenidos a la serie de conferencias de Open Vision Talks. Ahora un Talks especial en alianza con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y bueno, me permito leer un poquito el currículum de nuestro invitado, que realmente es un referente, un verdadero referente de los derechos humanos en el país de nuestro México. Él es el doctor Mario Álvarez Ledesma. Les voy a leer un poquito su currículum. Él estudió Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en Derecho con mención honorífica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac, diplomado, maestría y doctorado, respectivamente, en los Institutos de Derecho Comparado y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Baja California. Además, él tiene una academia, es fundador y primer director del Departamento de Derecho de la Universidad de las Américas AC, director general de División de Ciencias Sociales y Humanidades, director del Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, y del doctorado en Derecho de la Sociedad del Conocimiento impartido en colaboración con la Universidad de Perugia, Italia. Profesor titular de Ética Jurídica, investigador adscrito al Centro de Investigación e Informática Jurídica de la Escuela Libre de Derecho, coeditor in chief de Diritto Processo, anuario jurídico de la Università degli Studi di Perugia. Editor en chief del Rights and Science Journal del Jean Monnet Center of Excellence desde el 2009, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI Nivel 2. Tiene libros también en su trayectoria, entre ellos Introducción al Derecho, Editorial Maquero Gil, Conceptos Jurídicos Fundamentales, Editorial Maquero Gil, Diccionario Analítico en Derechos Humanos e Integración Jurídica, Editorial ISEC Roma, Perugia, México, en coordinación con el doctor Roberto Cipitani y Derechos Humanos, una visión multidimensional. Además, como les comentaba, es referente en los derechos humanos. Como ámbito profesional, el ámbito profesional fue primer visitador general, Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la CNDH en 1997 al 1998, director ejecutivo del Centro Nacional de Derechos Humanos de la CNDH en 1998, director general de Protección a los Derechos Humanos, Procuraduría General de la República, PGR 2000-2003, subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR 2003-2006, uno de los dos primeros abogados mexicanos en comparecer en una opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, representando a México en 1992. Responsable del proceso de implementación del Protocolo de Estambul en México en la PGR a la sazón, el primer ejercicio de contextualización en el mundo 2003. Le damos la bienvenida al doctor Mario Álvarez Ledesma. Muchas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes. Pues muy orgullosos que esté con nosotros en esta mesa de análisis previo a su conferencia que nos va a dar en breves momentos. También le doy la bienvenida también a Pablo Rojas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hola, ¿qué tal, Carlos? Hola, ¿qué tal a todos? Gregorio Martínez. ¿Qué tal, Carlos? Doctor, saludos. Con mucho gusto estar aquí. También Alonso González Villalobos. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Buen día para todos. Y podemos abrimos la mesa de análisis. Empezamos con la primera pregunta, doctor. ¿Cómo están los derechos humanos actualmente en México? Yo voy a contestar al revés de cómo se contesta normalmente este tipo de preguntas. Voy a contestar al revés porque antes de preguntarse cuál es la situación de los derechos humanos en un lugar, hay que preguntarse cómo están los presupuestos funcionales que hacen posible que los derechos humanos funcionen. Generalmente lo que la gente piensa es que hay una especie de milagro automático que se produce cuando un país pone los derechos en la Constitución y firma tratados internacionales y crea órganos para su protección, que ese milagro se produce y entonces mejoran los derechos humanos en automático. Es al revés. Los derechos humanos solamente fructifican en un sistema democrático, habiendo un Estado de Derecho sólido, habiendo pluralismo moral y político y habiendo inversión pública que haga posible que estos derechos, a través de buenas políticas públicas, se lleven a la práctica. Entonces, cuando uno se pregunta cuál es el estado de los derechos humanos en un lugar, habrá que preguntarse cómo está la democracia, cómo está el Estado de Derecho y cómo está el país. Entonces, justo al revés. La pregunta, Carlos, la preguntas tú solito. Yo te pregunto, ¿cómo está la democracia en México? Con un montón de problemas. ¿Cómo es el Estado de Derecho en nuestro querido país? Balbuceante y terrible. ¿Cuál es el estado de la economía? Un desastre.
¿Y qué tan plurales somos como sociedad? Híjole, habrá que plantearnos muchas cosas. Pues es una proporción directa del estado de estos presupuestos funcionales y de los derechos humanos en México. Muy bien, correcto. Bueno, el comentario que usted comenta prácticamente nos dice mucho que hay que hacer muchas cosas. Claro. Tenemos también un gobierno un poquito atrasado en muchas cosas. Ese es un eufemismo. Yo lo diría, es un gobierno cuaternario. Okay. Es dramático. Y es dramático no porque yo lo diga, sino porque hay datos concretos. A ver, los derechos humanos funcionan efectivamente cuando hay talante democrático. Y es evidente que este gobierno federal no tiene talante democrático. Hay ciertas conductas políticas en el mundo que van en contra de los derechos humanos. Y una de esas conductas es un movimiento que está dentro de la famosa 4T que se llama comunitarismo. El comunitarismo plantea justo lo contrario que plantean los derechos humanos. Los derechos humanos es una teoría de la justicia liberal individualista. Eso es. Mientras que por eso al señor presidente de la República pues se le atora el amparo y se le atora lo que está haciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no puede entender que los individuos quieran estar mejor. El problema es que esos valores individuales, democráticos, están en la Constitución. Luego entonces, no apoyar a la Suprema Corte para la aplicación de la Constitución y el Estado de Derecho, pues nos indica que hay una visión desafortunadamente errada, atrasada, decimonónica de lo que debe ser el mundo. Y yo comentaba aquí con nuestros colegas y amigos, un ejemplo claro está en los libros de texto. Los libros de texto tratan de presentar una visión del mundo pues, que se cayó con el muro de Berlín, pero hay algunos que siguen pensando que esa es una buena vía de resolver los problemas en el mundo. Yo creo que es justo al revés. Muy bien. Pues te agradecemos mucho la invitación y bueno, platicar también un poco del evento de hoy, Carlos, Gregorio. Invitamos al doctor Mario porque es un experto en materia de empresas y derechos humanos y Nuevo León es una cuna empresarial. Entonces requerimos también que las empresas asuman voluntariamente algo que platicábamos ayer en una cena con el doctor Ledesma, que tiene que ser algo que nazca de las empresas, el querer formar parte de este discurso de los derechos humanos. Y eso se deriva de comprender qué son los derechos, de comprender cómo los vamos a involucrar en las personas, en las comunidades. Y por ello creo que la conferencia de hoy tiene un alto talante y una gran trascendencia. Y por eso te agradecemos mucho, Carlos, que nos hayas apoyado con la invitación del doctor Mario y que estemos hoy aquí presentes. Y va a haber varias cosas durante el evento. Un primer momento será esta conferencia con el doctor Mario, donde nos va a platicar sobre algunos aspectos relevantes sobre el fundamento de los derechos humanos, pero también de cómo podemos incorporarlos en el ámbito empresarial. A veces lo vemos muy lejano, como que es algo nada más de las autoridades públicas, pero también las instituciones privadas tenemos un compromiso en este tema. Fíjate, sobre ese particular, el momento en que hablamos, doctor, de las organizaciones y en una zona como el área metropolitana de Monterrey, en donde felizmente se podría considerar que estamos en una condición de pleno empleo, en donde realmente pues quien no tiene trabajo en muchos casos es porque no quiere trabajar. Basta recorrer en la zona metropolitana para darnos cuenta en cuántas organizaciones se está requiriendo en estos momentos personal. Bueno, en medio de todo esto hay grandes oportunidades, pero como bien se menciona, hay también manera de reforzar todo lo que corresponda a los derechos fundamentales, los derechos humanos. Entonces, en ese renglón, ¿cómo están al día de hoy las organizaciones? Es decir, ¿existe pleno respeto a los derechos humanos hoy en las empresas o realmente es un rubro que se ha venido descuidando a través del tiempo? Y si lo pudiésemos esto concretar a la zona metropolitana de Montreal, Estado de Nuevo León, donde nos escuchan la mayoría de las personas que nos siguen esta mañana. Muchísimas gracias, con muchísimo gusto. Es una muy buena pregunta por varias razones. A ver, hay que entender de manera muy sencilla qué son los derechos humanos. Los derechos humanos no es una cosa así como ciencia dura, perdida. No. Los derechos humanos son simple y llanamente una teoría de la justicia. ¿Y qué es eso de una teoría de la justicia? La teoría de la justicia no es otra cosa que una forma, un método para medir el funcionamiento de las instituciones sociales. Esto es bellísimo y muy fácil de entender. Es decir, es un parámetro, un paradigma, una serie de criterios que se fueron desarrollando desde el siglo XVIII y ahí tiene toda una historia, y cuyo objetivo es precisamente medir y saber cómo van las cosas. ¿Van bien
o van mal. Generalmente se ha aplicado el adjetivo justo, injusto, porque si las cosas van bien en un país decimos hay justicia, si van mal decimos es injusto. Entonces los derechos humanos lo que buscan es establecer una serie de criterios: respeto a la dignidad de las personas, respeto a su individualidad, universalización de ciertos criterios que se consideran fundamentales para que las personas puedan desarrollar su proyecto vital. Un mínimo de libertades, un mínimo de posibilidades para desarrollar su vida y su trabajo, etc. A partir de los años 50, este concepto se enriquece con lo que se llama multilateralidad de los derechos humanos o desarrollo de los derechos humanos en las relaciones horizontales. Porque los derechos humanos nacen, se gestan, medran en la relación entre el poder y los ciudadanos, desde la Revolución Francesa. Es decir, son un modelo en donde yo le digo al poder, a ver, ok, ¿quieres gobernar? Pero para legitimarte, tú tienes que cumplir con estas condiciones. No me puedes aprehender sin una orden judicial, no me puedes llevar a prisión si no me juzgas y me mantienes como inocente hasta que no me condenes. Yo tengo derecho a expresar mi opinión, mis pensamientos, etc. Si cumples eso, eres un poder legítimo. Si no lo cumples, no eres un poder legítimo. Entonces, a partir de la Revolución Francesa, viene una serie de movimientos que le cuestionan al poder público esta situación. Los derechos humanos se fortalecen y logran erupcionar internacionalmente después de la Segunda Guerra Mundial. 40 millones de personas muertas en 2 guerras dan noticia de cómo la estulticia humana, cuando se le da curso sin freno, pasan cosas brutales. Obviamente los grandes mandatarios, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt, Churchill, De Gaulle, se asustan, ven lo de los campos de concentración, se crean las Naciones Unidas y empieza a surgir la internacionalización de los derechos humanos con el llamado New International Order, es decir, el nuevo orden internacional fundado en este criterio de justicia. A ver, tu Estado debes garantizarle a los individuos, a los ciudadanos, estas condiciones. Muy bien. Bajo este esquema, en los años 50 empieza a crecer esta corriente y decir, oye, espérame, pero como los derechos humanos son una teoría de la justicia, irradian, afectan todo el tipo de relaciones públicas que se establecen en sociedad, entre ellas las relaciones en los particulares. Sobre todo cuando hay una falta de simetría, o sea, cuando son relaciones asimétricas. Y las empresas, que son importantísimas, desafortunadamente, por razones obvias, de ahí el derecho del trabajo, hay una relación asimétrica con el trabajador. Obrero patronal. Claro, y tienen también una relación con sus consumidores. Entonces, a partir de los años 50, y ya mucho más adelante, la primera declaración sobre derechos humanos y empresa de las Naciones Unidas es del año 2011, hay ahí un indicador de decir, oye, espérame, las empresas que son generadores de riqueza, que mantienen una relación con sus clientes, con el medio ambiente, con los ciudadanos, deben ser también sujetos de vigilancia en materia de derechos humanos. Y entonces las Naciones Unidas empiezan a dar una serie de directrices y dice, a ver, las Naciones Unidas desde fuera las empresas tienen una relación indirecta. La obligación original de respeto a los derechos humanos la tiene el Estado. Pero las empresas tienen una relación indirecta. Voy a la parte puntual de su pregunta, la última. ¿Cuál es el estado de esta situación? Primero, hay un profundo desconocimiento en general. Profundo desconocimiento y se piensa que esto es una especie de moda, una cosa sacada. No sé. Yo trabajé muchos años en el TEC de Monterrey, una institución maravillosa. Y en el TEC de Monterrey el concepto de emprendedurismo es central. Y además el fundador del TEC de Monterrey era un modelo de empresario preocupado no solamente por ganar dinero, que es diferente a generar riqueza. ¿Y cómo generó riqueza? Hizo crecer, dio empleos, pagó impuestos, le pagaba bien a sus empleados, generó educación, educaba a sus trabajadores, de ahí surge el TEC de Monterrey. Y entonces hay empresarios modélicos, muchos de ellos están en Monterrey, donde el modelo se invierte. ¿En qué sentido se invierte? Que ya asumen ellos, motu proprio, la obligación de cumplir con los derechos humanos como un criterio de justicia. Ahora, obviamente, no todos los derechos humanos se le pueden imponer, por ejemplo, al empresario. Los derechos políticos es un tema de Estado, ciudadanos. Pero hay otros aspectos, la igualdad, la equidad, sobre todo la solidaridad, que los empresarios pueden asumir en sus relaciones con sus trabajadores, con el medio ambiente y con sus consumidores. Por eso ahora, sobre todo en Europa, hay sellos donde los productos dicen empresa comprometida con los derechos humanos, que es como un sello ISO, como un sello productos naturales, no contaminantes o productos que se hacen sin explotación de mano de obra.
Ustedes saben que Nike y algunas de estas firmas dejaron de producir algunas de sus cosas en países subdesarrollados porque eran producidas bajo condiciones absolutas de explotación. Entonces, aquí había un compromiso de esos grandes empresarios internacionales. Y no, espérame, tú no puedes ni mandar matando canguros como si fueran no, y protege esta parte, no puedes contaminar el medio ambiente. Y además, si vas a producir, pues, hombre, no puedes utilizar niños, trabajo laboral forzado, sin pagar y cumplir con los derechos. Entonces, la respuesta es, ahí vamos. Monterrey es, como siempre, un ejemplo maravilloso. Tengo grandes amigos en Monterrey a todos los niveles, sobre todo profesores universitarios. ¿Y por qué Monterrey? Porque ustedes tienen una comisión de derechos humanos local que a lo mejor no se han dado cuenta lo valiosa que es, y no porque ellos me hayan invitado, sino porque eso lo dice el INEGI, no lo digo yo. La Comisión de Derechos Humanos más adelantada que tiene el país, ¿sabe cuál es? La de Nuevo León. Y eso, claro, cuando me dicen, oiga, doctor, nos vamos a meter en el tema de derechos humanos empresa con Pablo, dije, sensacional, porque esta es una posibilidad de educar. Las empresas, yo le tengo una profunda admiración a los emprendedores, porque por mis incapacidades propias, a mí me pueden administrar el desierto del Sahara, lo quiebro. O sea, hay que tener la capacidad de emprender, de poner su capital, de contratar gente, de dar trabajo, de pagar impuestos. Es complejísima. Requiere un talento, un esfuerzo, una decisión. Por eso es admirable lo que hacen las empresas de aquí de Monterrey. Yo veo en los empresarios modelos de conducta humana. Si a eso se le suma el desarrollo de valores como la solidaridad, el compromiso con el medio ambiente y, por ende, con los derechos humanos en general, entonces tenemos empresas del siglo XXI, empresas comprometidas, modernas y maravillosas. La cultura de los derechos humanos en el país va ligado a la educación. Por supuesto. Definitivamente. Por supuesto, es una condición sine qua non. Ayer yo en la presentación presenté un libro aquí de derechos humanos. Hay un autor canadiense muy interesante que se llama Michael Ignatieff. Es un canadiense, profesor de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, muchos años. Y tiene libros muy provocativos. Uno de ellos se llama Los derechos humanos como ideología. Dice algo que es muy canijo. Dice, los derechos humanos son una teoría de la justicia, por las razones que di en mi primera respuesta, que solamente pueden llevar adelante los países desarrollados. Él lo dice con un eufemismo, dice, países de renta media alta. Que explicado al revés, esta no es una teoría de la justicia para los jodidos. Entonces, es muy provocador, porque dicen, esto se da a partir de un nivel de desarrollo democrático, a partir de una cierta solidez del Estado de Derecho y a partir de un cierto nivel educativo. No es lo mismo gobernar, ya que se puso acá, Dinamarca o Noruega, que gobernar Mexicalpan de las Tunas. Esto es mucho más complicado. ¿Por qué? Pues porque la gente no está educada. La gente no tiene por la cultura desigualdad, cívica. doctor. Y por la chingada desigualdad. Entonces, aquí el punto es, ¿cómo le hacemos? Ese es el gran reto. ¿Cómo logramos? Bueno, uno de los pasos, una condición sine qua non para hacerlo, es involucrar a las empresas en esta, se dice en italiano, en esta faccenda, en esta tarea de llevar adelante esta situación. Es muy importante el sector empresarial en Nuevo León. Nuevo León, como ustedes saben, es la segunda economía actualmente con el PIB más alto, con el ingreso per cápita de América Latina. De hecho, estamos en el epicentro financiero de América Latina, en eso donde estamos sentados ahorita. Y obviamente la preocupación y la cultura que queremos hacer, y esa alianza que queremos hacer con la Comisión, precisamente es elevar el ambiente laboral, promover la inclusión en todos sus sentidos y sus formas. Así es, Pablo. Sí, precisamente de aquí se origina el evento. La Comisión de Derechos Humanos, como bien lo comentó el doctor Mario Ledesma, tiene este compromiso de promover los derechos humanos en todos los ámbitos. Y uno de ellos tiene que ver con el ámbito empresarial. La doctora Susana está muy comprometida, y por eso invitó al doctor Mario. Pero también generamos alianzas. Una de ellas con Open, que nos permitió estar el día de hoy. Y también tendremos eventos posteriores. Queremos formar una red de empresas de derechos humanos en el estado de Nuevo León. Y también tenemos otra alianza con Partners of the Americas. Ellos tienen un proyecto que se llama México Unido 2026. Y les quiero platicar un poco de este proyecto porque está inscrito en el momento coyuntural de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Es decir, FIFA pidió a las ciudades sedes que adoptaran una estrategia de derechos humanos. Y por lo tanto tenemos un momento de coyuntura fundamental. Y bueno, por eso Alonso también está aquí con nosotros y ojalá le puedan preguntar un poco más de qué se trata este proyecto.
Coméntanos, Alfonso. por ¿Cómo favor. no? Muchas gracias. Gracias, Pablo. Y qué orgullo estar acá. Hace muchos años que conozco al doctor, aunque él no se acuerda mucho de mí. Cuando yo empezaba también mi carrera en el tema de los derechos humanos, ya platicaremos al respecto. Pero tengo mucho tiempo admirándole, su talante democrático y su tesón académico, que es capaz de decir las cosas como tienen que decirse en cualquier foro. Así que me da mucho gusto estar acá y gracias por la invitación. Yo tengo el privilegio de ser el director para México de una organización que tiene casi 60 años de existencia, que se llama Partners of the Americas, Compañeros de las Américas, que se fundó en el contexto de aquel proyecto del presidente Kennedy, que se llamó la Alianza para el Progreso, y que tiene una vocación, un ethos muy, muy sencillo, que consiste en conectar personas, instituciones, organizaciones, para servir a causas comunes, en este caso los derechos humanos, a fin de cambiar las vidas. Las 3 palabras fundamentales de Partners son conectar, servir y cambiar vidas. En México tenemos la oportunidad de trabajar desde hace por lo menos 4 años, 3 años, en varios proyectos vinculados con los derechos humanos de las personas trabajadoras. El primero de estos proyectos precisamente es el que se refiere Pablo, México Unido o México United, que se impulsó a propósito precisamente de las catástrofes que ocurrieron en Qatar en el 2022. Muchas decenas, cientos y miles de personas muertas o en condiciones de esclavitud moderna, que muy poca gente reparó en ello, que hicieron posible la Copa del Mundo. A propósito de esto, y con la mirada más grande de seguir promoviendo la agenda de empresas y derechos humanos, es que pues tenemos la oportunidad de hacer alianza con la Comisión Estatal, lo cual agradecemos muchísimo la apertura de Pablo, de la doctora Susana, para poder unir esfuerzos a fin precisamente de la lógica de la cooperación entre las empresas y las personas, generar este ambiente de corresponsabilidad al que se refería el doctor Mario Álvarez Ledesma. Estos conceptos de solidaridad, de compromiso, pues no es otra cosa más que llevar a la práctica la responsabilidad democrática que nos toca a todas y a todos. La democracia no se hace a partir de los gobiernos, la democracia se hace a partir del ejemplo propio en la vida individual, tanto como en la vida pública. Si ustedes se fijan, por ejemplo, el derecho a la propiedad, que es un derecho fundamental, que está en la Convención Americana y en el Pacto Internacional correspondiente, pues el derecho a la propiedad tiene una correspondencia analógica en el derecho privado. El respeto a la libre industria tiene una correspondencia a la obligación que tenemos todos de respetar al vecino en su legítimo hacer y quehacer, ¿no? El derecho a la vida, que está consagrado como quizás el primero y más importante de los derechos humanos, pues tiene su correspondencia en el derecho privado a través de la necesidad de resarcir el daño cuando alguien le priva de la vida a otra persona. En ese sentido, la realización de los derechos humanos, aunque sí, por supuesto, surge, ya lo explicó muy bien el doctor Mario Álvarez Ledesma, surge como un límite al poder público, es en definitiva un ejercicio inherente a la vida democrática, pero eso no sucede si no es a partir de la propia voluntad, del propio compromiso. No hay, decía mi queridísimo maestro don Efraín González Morfín, no hay policía que alcance si necesitamos policías para todos los policías. Es decir, en el mundo no existe eso. De modo tal, pues, que yo celebro enormemente la apertura y la posibilidad de hacer esta alianza, Pablo, y además la alianza con esta institución tan padre como la que diriges, Carlos. Ojalá que sea el principio de muchas otras manifestaciones de este compromiso compartido y pues encantados de estar esta mañana con ustedes. Qué gusto. Pues yo creo que tenemos una gran oportunidad enfrente. Como bien decía el doctor, tener que sensibilizarnos todavía más en esta materia, aprender mucho más el tema de derechos humanos, no dejarlo de lado, no dejarlo así como que, como dicen, vamos a dejar la clase en visto, ¿verdad? Lo dejamos, ¿no? Lo damos por visto. No. Yo creo que es un tema que tenemos constantemente que reforzar, que permear hacia las organizaciones, que reforzar desde los niveles básicos de educación. Ahorita que hacía la referencia
decía el doctor al principio, con este error garrafal que se está cometiendo con la publicación de estos libros de texto con muchísimas fallas, como ya se ha comentado. En fin, yo creo que, ¿qué recomendaría usted, doctor, para que entonces todo este tema de derechos humanos podamos primeramente aprenderlo y segundo aplicarlo debidamente, de una forma, yo quisiera decir, lo más práctico posible, porque en esto pues hay una gran cantidad de información, de muchos conceptos que se deben de adquirir, asimilar, pero sobre todo llevar a la práctica de una manera eficiente, doctor? Como en todas las materias, las recetas exitosas son sencillas, pero requieren disciplina y método. Sí, cuando a la gente le preguntan, bueno, ¿qué haces para bajar de peso? Pues como bien, sano, consumo menos calorías de las que consumo y además, pues lo hago todos los días. Y ya, pues sí, y ya. Bueno, es igual. ¿Qué han hecho? Porque esto no hay recetas mágicas. ¿Qué han hecho los grandes países democráticos para hacer posible la cultura de los derechos humanos? La educación, gobiernos democráticos comprometidos. Por ejemplo, el tema de los libros de texto, la bronca ahí es una falta de talante democrático y de respeto a la ley. O sea, por Dios, por eso la Constitución y la ley lo dicen. O sea, ¿quieres construir un libro de texto? Velo con la sociedad, velo con las sociedades de padres de familia, velo con los expertos. Discutámoslo y saquemos el mejor proyecto que es en beneficio de todos. Entonces yo creo que el camino es la educación, gobiernos democráticos. Y por supuesto, el compromiso de los ciudadanos. ¿Cuál es el compromiso de los ciudadanos? Los ciudadanos a veces perdemos de vista, pensamos que todo viene como maná del cielo. Eso es absolutamente falso. Los ciudadanos tienen un compromiso con su sociedad, con sus congéneres y con el medio ambiente, con lo que hoy es la madre tierra. Yo acabo de terminar de lectura un libro maravilloso de un profesor italiano que es en este momento quizás el más importante en materia de derechos humanos y de construcción de derecho constitucional democrático, que es Luigi Ferrajoli. Y él acaba de escribir un libro que se llama Una Constitución para la Tierra. Es decir, ¿cuál es el compromiso que tenemos los seres humanos para que esto se salve? Porque esto hay que salvarlo, y nada más que no tomamos conciencia. ¿Y cómo se va a hacer? Bueno, pues cuando tomemos conciencia. ¿Y qué es la conciencia? La conciencia es saber cuál es el papel que yo juego en el mundo. Y todos jugamos un papel determinante. Desde el señor que nos ayuda al recoger la basura, desde el profesor universitario. Pero cuando uno asume esa posición, a mí siempre que me preguntan, ¿y usted qué se dedica? Pues yo soy profesor. ¿Se puede vivir de eso? Sí, se puede vivir de eso si lo hace uno bien. Pero además lo hago con mucha dignidad y es mi función de vida. Yo no nací ni para ser presidente de la República, ni para ser político, ni para ser comunicador. Yo soy profesor universitario. ¿Y qué hago? Enseño y produzco libros para que la gente se le corrijan sus defectos mentales. Esa es mi chamba. Y eso es lo que me dedico a hacer. Entonces, el camino es ese. No hay recetas mágicas. Y finalmente yo diré otra cosa. Esto dirigido a las empresas. Porque su pregunta fue muy rica. A ver, ¿qué son las empresas? Las empresas son generadoras de libertad. ¿Qué quiere decir este concepto? Hay un ideólogo de la empresa en el mundo que se llama Maxwell. Él tiene un libro bellísimo que se llama Ethics, donde habla de cuál es la ética del empresario. Cuando el editor le dijo, oye, quiero que prepares un libro de ética para empresarios, dijo, no, ese libro no lo puedo escribir. Yo te puedo escribir un libro de ética, porque no hay ética para los médicos, no hay ética para los abogados, no hay ética para los hombres casados y los solteros. No, hay ética, es decir, hay valores que son universales. Y esos valores universales sociales en el mundo se llaman derechos humanos. Cuando la empresa paga impuestos, el pago de impuestos genera la posibilidad de tener un entorno público, entre ellos invertir en derechos humanos, para que los ciudadanos estemos más seguros y seamos más libres. De ahí mi profunda admiración, mi deseo de ayudar a la comisión. Aquí les estaré dando lata, mientras me permitan colaborar, y lo hago absolutamente convencido de que es el papel que en conciencia mía me toca jugar. Dicen, oiga, ¿y usted quiere ser diputado? Muchas me han ofrecido, yo no quiero ser usted senador. Pero no, le digo, mire, yo soy profe, yo soy profesor, esa es mi chamba. Y trato de hacerla lo mejor posible. Yo creo que en la medida en que uno se ubica, es adquirir conciencia. Cuando el empresario se da cuenta a cabalidad de cuál es su función, entonces ya no es necesario que el Estado lo vigile, lo va a hacer
solito y por convicción. Y entonces lo que vamos a trabajar en la comisión es el desarrollo de esa convicción, de esa cultura de los derechos humanos en la que ustedes, los comunicadores, gente que hace esta chamba que es dificilísima y súper importante, lo vamos a lograr juntos. ¿Cuál va a ser la función de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León con respecto a esta alianza y cuál va a ser el rumbo de esta nueva cultura? Porque hay que mejorarla. Yo creo que es un problema de costumbres que hay que cambiarlas, cambiar el chip en el cual va a ser un mejor ambiente laboral, empresario, colaborador. Me gusta más hablar de colaborador, no tanto como empleado. Es colaborador realmente, porque es una sociedad de producción. Así es. Ahí, ¿qué nos puedes explicar, Pablo? Sí, qué bueno que haces esta pregunta porque primero hay que matizar el asunto desde qué son las comisiones de derechos humanos. Las comisiones de derechos humanos se crean en 1992 en México y aquí en Nuevo León se instalan en el 93, ya tenemos 30 años en Nuevo León. Y una de las vertientes principales no solamente es la protección, o sea, no solamente nos podemos dedicar a recibir quejas por violaciones a derechos humanos, que realmente es una tarea pues tremenda de Nuevo León, ¿no? También tenemos que promover los derechos humanos y lo tenemos que hacer en los diferentes ámbitos para que la sociedad esté concientizada sobre estos asuntos, pero que también los diferentes actores sociales puedan conocer el concepto y la implementación de estos derechos. En este sentido, en el 2011, como lo comentó el doctor Mario Álvarez Ledesma, Naciones Unidas saca un documento muy importante. Se conocen como los principios de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, también conocidos como principios de Ruggie, porque fue el que creó este documento. Y ahí se establecieron 3 grandes pilares. El primero tiene que ver con la responsabilidad del Estado de vigilar a las empresas, porque eso pues no se quita. Es decir, la autoridad tiene que generar mecanismos de vigilancia, de supervisión, para cerciorarse que las empresas están cumpliendo los derechos humanos, que no están cometiendo violaciones contra sus colaboradores, como bien lo mencionabas, Carlos, que están cuidando el medio ambiente, que están atendiendo pues la debida diligencia en sus procesos internos y externos. Y otro pilar tiene que ver con esta responsabilidad que asumen las propias empresas. Es decir, yo también como parte de la ciudadanía, como particular, pues tengo que cumplir con la ley. Y tengo que hacerlo también con una idea muy voluntariosa, con esta idea de más de una cuestión jurídica, una cuestión ética. De hecho, también de eso nos habló el doctor hace unos días, sobre esta visión multidimensional de los derechos humanos, que no solamente infieren una lógica jurídica, sino que van más allá. Es un asunto también de carácter filosófico, ético, que me lleva a mí a responder a ciertas demandas sociales, no porque me lo pide la ley, sino porque me lo pide mi sentido de humanidad, no por lo que me pide mi sentido de ser parte de la familia humana, ¿no? Y hay un tercer elemento que es las reparaciones. Es decir, si yo ya cometí violaciones a derechos humanos, pues ¿qué voy a hacer para reparar esas violaciones? Porque no se queda solamente con llevar a cabo una conducta que puede ser violatoria, sino también infiere un proceso previo de análisis de riesgos. Es decir, mi empresa, ¿qué está haciendo? ¿Qué está dejando de hacer? ¿Qué no está evaluando? ¿Qué riesgos tenemos? Y a partir de ahí, identificarlos para prevenirlos. Pero si llegamos a cometer alguna violación, pues tenemos que asumir la responsabilidad de reparar esas violaciones. Son muchos conceptos que se van a sumar a lo que viene también con la Copa Mundial. ¿Qué puede pasar con la Copa Mundial? Bueno, pues puede haber una gran demanda de servicios y bienes. Se puede incrementar el turismo sexual. Puede haber trata de personas. Puede haber trata por explotación laboral, ¿no? Y todas estas cosas queremos que las empresas de Nuevo León las conozcan. Tanto el ámbito de la construcción como del restaurantero, como hotelero. O sea, todas tenemos que unirnos en una lógica común para evitar que estas violaciones se lleven a cabo. Y yo creo que por eso esta alianza que convoca la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, con Open, con partners y con el apoyo del doctor Mario y también de más ponentes y expertos en la materia que nos van a acompañar durante estos meses próximos aquí en Nuevo León, pues nos va a permitir precisamente llevar este mensaje y dar herramientas, porque también lo que queremos dar cuenta es que en Nuevo León ya se llevan a cabo muy buenas acciones. Entonces, la red que queremos formar también es una posibilidad de compartir buenas prácticas. A ver, ¿qué está haciendo esta empresa? ¿Qué estás haciendo tú en tu ámbito laboral? Y en la red vamos a traer a ponentes, pero también vamos a compartir buenas prácticas para generar alianzas, iniciativas y estrategias comunes para prevenir violaciones a derechos humanos. Entonces yo creo que es muy completo el paquete, es muy completo y que hoy lo estamos lanzando aquí en Open Vision Talks en este evento de agosto, pero pues en futuras ocasiones, ya que tengamos ya la agenda bien definida, con la red conformada, estamos
estamos también invitando a una integrante del grupo de trabajo de Naciones Unidas del grupo de Empresas y Derechos Humanos para que venga a instalar la red ahora en el mes de noviembre. Y bueno, pues estamos muy contentos por esta coyuntura con ustedes y creemos que también va a haber muy buena disposición. O sea, también la gente que hoy nos va a acompañar, que nos han confirmado su asistencia al evento, pues también han demostrado su interés y yo creo que con lo que hoy se llevarán y el conocimiento que se compartirá, pues habrá muy buena respuesta. Las empresas que quieren pedir información y quieren unirse a esa cultura Sí. de derechos humanos, ¿cómo se acercan con ustedes? Sí, vamos a hacer esta alianza, vamos a lanzar en nuestras redes sociales, también en las de Partners y también en las de Open, pues esta liga para formar parte de la red. Vamos a tener un periodo de aquí a octubre para que todas las empresas de Nuevo León que quieran unirse puedan manifestarlo públicamente con nosotros. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues primero decir que sí queremos entrar, pero que tenemos un compromiso con los derechos humanos, porque es como el primer filtro, no solamente es formar, sino decir, bueno, estoy comprometido con los derechos, y a partir de ese compromiso que manifiesten, les vamos a convocar a la instalación de la red, que les digo está programada para el mes de noviembre con la presencia de esta integrante del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, y a partir de ahí vamos a generar las acciones particulares y de ahí lo que venga, porque también podrán surgir iniciativas propias de las propias empresas de conformar grupos de trabajos específicos y ahí los vamos a estar gestando. Yo creo que tenemos enfrente un enorme reto, definitivamente, de fomentar esa cultura de los derechos humanos, reforzarla. Yo creo que en la práctica habrá muchos quienes la tengan o parcialmente cumplan con algunas de los principios y de las diversas actividades y funciones que esto tiene. Pues yo mencionarles aquí que la comunicación es fundamental, ¿no? Claro. Entonces, lo que se requiera para que esta cultura fructifique de una manera rápida, efectiva, pues cuenten también con los espacios, al menos en los que me toca participar, para que esto trascienda, ¿no? Y para que rápidamente, para que se multiplique, digamos, el efecto, para que mayor cantidad de personas sepan que esto existe, sepan que es necesario reforzarlo, y aunque estén convencidos del término derechos humanos, pues que consideren que hay muchos puntos específicos que ustedes, los expertos, estarán ahí proporcionando con esta gran alianza, con lo que está haciendo la Comisión Estatal de Derechos Humanos. De repente volteamos a ver a la Comisión Estatal de Derechos Humanos así como que, bueno, pues hay una queja por los malos servicios públicos, ¿no? O porque las policías no están cumpliendo con su debida labor y que si la policía estatal o las policías municipales. Pero esta labor que ustedes están realizando, pues amerita tener buenos canales de difusión, como ya existen, como está aquí nuestro amigo Carlos Peña poniendo toda su plataforma, pero que además de las redes, que también recurran a los medios mal llamados tradicionales, ¿verdad? La televisión, la radio, pues que sepan que ahí estamos, ¿verdad? Que siguen ahí. Que seguimos ahí y seguiremos ahí, y que estos temas definitivamente son de nuestro interés porque trascienden y porque generan mucho valor hacia la ciudadanía. Si me permites, Carlos, compañeros, abonando a lo que propone Gregorio, que me da mucho gusto conocerte también, Gregorio, yo quiero destacar una idea que consiste en que este compromiso que tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos trasciende a la Copa del Mundo. Por supuesto que es muy llamativo el evento de la Copa del Mundo, ¿no? Y a todo mundo nos interesa y nos va a convocar en los estadios y en los restaurantes, ¿no? Pero me parece que esta decisión que toma la Comisión es absolutamente loable y que hay que destacarla, que el compromiso es a largo plazo y el compromiso tiene que ver con los derechos humanos de manera horizontal, como decía el doctor Mario Álvarez Ledesma, más allá de la Copa del Mundo. Y qué padre que haya instituciones públicas y privadas que se entusiasmen por un discurso que puede parecer muy árido, como bien decía Gregorio. Puede parecer muy conceptual, puede parecer muy, digamos, de los grandes académicos. Pensadores. ¿No? Pensadores. Sí, como que muy lejano. Muy lejano a la vida diaria de las personas concretas que todos los días tenemos interacciones con otras y con otras personas, quiero decir. Así que, bueno, pues simplemente destacar esto. Por supuesto, nos convoca a la Copa, pero va mucho más allá de la alianza que queremos proponer y apuntalar, ¿no? Bueno, yo creo que es muy importante que las empresas cambiemos la cultura, que seamos un medio ambiente laboral más proactivo. Le digo una cosa muy importante. Los resultados de las utilidades netas de las empresas, la generación de riqueza que hay en las empresas, como decía el doctor, precisamente se da en su mayor escala cuando hay un ambiente laboral sano y motivado. No sé qué opinan ustedes.
Sí, precisamente por eso salió la norma 035, que mide los factores psicosociales, ¿no? Y cómo también tenemos que generar ambientes propicios para que la gente se sienta a gusto en el trabajo, ¿no? Y con salud mental, que ahora es un problema tremendo en el mundo, ¿no? Incluso hay que decir, y están ahí los estudios, que la gente prefiere ser tratada con respeto y dignidad en su chamba que ganar más lana. Contra todo lo que se pueda pensar. Es decir, la gente prefiere estar trabajando en un lugar donde se les dé respete y trae con dignidad que cambiarse a un lugar donde va a recibir mejor salario pero va a ser maltratada. Esto es una cosa increíble. Sí. Y entonces habla de esto que decía muy bien Pablo, habla de un buen match. ¿Qué es el famoso buen match? Qué bueno que la FIFA se metió en este asunto porque el tema de Qatar, Alonso, qué bueno que lo tomaste, fue realmente dramático. Si la gente supiera lo que estuvo detrás de la construcción de los estadios, las condiciones de esclavitud en el siglo XXI, donde vivían los trabajadores, los accidentes, las mutilaciones, las muertes, se hubiera pensado 2 veces en comprar un boleto para ir a Qatar. Yo creo que aquí la FIFA reaccionó y dijo, no, esto no puede seguir pasando, es dramático. Y otra vez Entonces, ¿cuándo empieza el match? Cuando viene la propuesta y hay una suma de conciencia y entonces empieza a funcionar. Y funciona, ¿eh? Y funciona bien. ¿Sabes por qué? No porque lo impulse el Estado, sino porque la gente lo considera parte de su vida, parte de su ejercicio vital. A mí me ha tocado tratar empresarios de todas partes del mundo. A mí siempre me han sorprendido los alemanes. Su compromiso con el medio ambiente es extraordinario. Porque se sienten tranquilos. Dicen, es que la empresa ya no es mía. La empresa es de la comunidad. Claro. Y a partir de ahí, bueno, pues entonces empiezan a dar las cosas milagrosas que los seres humanos, cuando hacemos un poquito de esfuerzo, somos capaces de hacer. Absolutamente. ¿Vea? Alonso, sí. Quisiera nomás apuntar también porque hay que reconocer que tenemos el patrocinio del Departamento del Trabajo y del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que les interesa mucho pues seguir promoviendo una cultura de respeto a la dignidad de las personas. Y a mí me parece extraordinariamente valioso que seamos capaces de aceptar que todos podemos colaborar en la causa común, porque la casa es común, Sí. ¿no? Así que, bueno, pues ojalá que siga esta posibilidad de hacer alianzas, ¿no? Muy bien, pues terminamos con un mensaje con cada uno de ustedes sobre la mesa de análisis que hacemos en la antes de la conferencia del doctor. ¿Algo que quieras comentar, Pablo? Pues nada más agradecer mucho a Open por esta oportunidad y también pues invitar a todas las empresas de Nuevo León. Hoy es el arranque de este evento. Evidentemente pues tenemos una convocatoria, pero la idea es que a través de la comunicación, como también nos ha ofrecido Gregorio, pues esto se pueda extender porque son muchas empresas en Nuevo León y la idea es que todas estén unidas y todas tengan este mensaje común de respeto a la dignidad, de respeto a los derechos humanos de sus colaboradores, colaboradoras y también proponer estos principios tan importantes como son la inclusión, la solidaridad y el respeto. Pero bueno, pues más de eso vamos a platicar en el evento en unos minutos más. Alonso González, ¿algo que quieras combinar? No, pues de verdad que no tengo más que gratitud por la oportunidad de estar esta mañana y compartir con ustedes la mesa, la reflexión y por supuesto la acción a partir de ahora. Y seguiremos en alianza con la Comisión para hacer la instalación y lanzamiento de la red y todas las acciones que de ahí se deriven en esta tarea tan padre que consiste en hacernos todos corresponsables de la calidad de vida de las personas. Gregorio Martínez. Qué gusto estar platicando de estos temas. De repente como que dejamos de lado estos temas que deben de ser siempre prioritarios, que debemos de traerlos a la mesa, debemos de ponerlo a consideración siempre en nuestro público y de la mano con los expertos. Felicidades por esta labor y este proyecto que están realizando hacia las empresas. Reiterar que no solamente basta con declarar que tienes por ahí un código de ética, ¿no? O un informe de desarrollo sostenible o de sustentabilidad, según sea el idioma en el cual se realiza, porque a veces se traduce exactamente igual o se maneja de los dos términos, pero en donde se habla del valor económico, social y ambiental, y en donde se incluye también estos capítulos del respeto a los derechos humanos, pero se ponen en el papel, y otra vez insisto, en la práctica cómo esto se puede ejercer y cómo se puede realmente pues valorar, fomentar y que la gente entienda en qué consiste, ¿no? Entonces, que no sea solamente el concepto, que sea esto muy práctico, que mayor cantidad de personas lo entiendan y que se comunique de una manera muy efectiva. Muchas felicidades por el esfuerzo. Gracias. Doctor Mario Álvarez, ¿algo que despedir esta mesa de análisis? Yo diría 2 cosas muy rápidas. Simplemente que los derechos humanos son la posibilidad para que las personas puedan desarrollar en libertad su proyecto vital y puedan hacer algo que es muy difícil de definir, ser
felices. Hay un libro famoso de un filósofo canadiense, también por cierto, que se llama Gardiner. Él habla el ABC de la felicidad. A por Aristóteles, B por Buda y C por Confucio. Y la C de Confucio dice, no se puede ser feliz en una sociedad llena de miserables y con un planeta contaminado. Los derechos humanos es el camino para que nos ayudemos a ser felices. Muchas gracias, doctor, por la asistencia. Y bueno, lo esperamos ahorita con NS ahorita en nuestras redes sociales, OpenOCG, y yo me despido prácticamente con una pequeña reflexión. Yo creo que los recursos humanos, los derechos humanos, todos somos dependientes. Dependemos tanto de la empresa como de los mismos colaboradores. Si una de esos ingredientes falla, es muy probable que su empresa no vaya a tener un éxito importante. Es muy importante que se haga algo, unas políticas que realmente sean sanas, acérquese a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que pueda tener un ambiente y que también se refleje también en su empresa, en su crecimiento y en la generación de riqueza. Nos esperamos para el próxima mesa de análisis.